La historia oficial del Vaticano habla de fe, de tradición, de poder espiritual. Pero tras los muros de la Ciudad del Vaticano existen rincones prohibidos, documentos ocultos y secretos que muy pocos conocen. Pero dentro de este territorio se concentran siglos de poder político, espiritual y también oscuro. Desde su fundación oficial en 1929, tras los pactos de Letrán con el régimen fascista de Benito Mussolini, el Vaticano se consolidó como una nación independiente. Sin embargo, su historia se remonta mucho más atrás, a tiempos del Imperio Romano y del auge del cristianismo. Aunque contiene más de 80.000 manuscritos y documentos accesibles a estudiosos, existe un sector restringido. El Archivo Secreto del Vaticano, rebautizado recientemente como Archivo Apostólico. Se dice que aquí se guardan documentos jamás vistos por el público. Entre ellas, se menciona la lanza del destino, la misma que atravesó el costado de Jesús en la cruz, y cuya posesión, según antiguas creencias, otorgaría poder absoluto sobre el mundo. Cartas personales de figuras históricas, pruebas de conspiraciones, textos apócrifos que podrían cambiar la percepción sobre la historia de la Iglesia. Desde las luchas de poder entre papas y antipapas en la Edad Media, las guerras secretas dentro del propio Vaticano, hasta el famoso caso del Banco Ambrosiano en la década de 1980, donde se expusieron tramas de corrupción, vínculos con la mafia italiana y muertes misteriosas como la del Papa Juan Pablo I, quien falleció apenas 33 días después de ser elegido, en circunstancias que muchos consideran extrañas. Hoy, en Dimensiones Históricas, viajaremos a uno de los lugares más poderosos y enigmáticos del mundo, donde la historia sagrada convive con los misterios más inquietantes de la humanidad. Desde su rol en la caída del comunismo hasta la protección de criminales nazis tras la Segunda Guerra Mundial, usando rutas conocidas como las ratas del Vaticano. Su influencia económica es tan grande que, según expertos, es uno de los actores financieros más discretos pero poderosos del mundo, con inversiones que van desde propiedades inmobiliarias hasta acciones en multinacionales. Un detalle poco conocido es que el Vaticano tiene inversiones en empresas tecnológicas, farmacéuticas y, sorprendentemente, incluso en industrias consideradas incompatibles con su doctrina. La Iglesia reconoce oficialmente la práctica del exorcismo, pero existen informes filtrados que hablan de rituales realizados en lo más profundo del Vaticano, sobre casos que jamás fueron documentados públicamente. ¿Qué información es tan peligrosa que ha sido escondida durante siglos? ¿Se trata solo de proteger la fe o de ocultar verdades que podrían cambiar la historia de la humanidad? Ritos antiguos, palabras prohibidas y enfrentamientos con presencias malignas de las cuales jamás se habla en las misas dominicales. O quizá las piezas del rompecabezas están ahí, dispersas en túneles, en archivos cerrados, en palabras prohibidas, esperando a quien tenga el valor de descubrirlas, mediante las cuales altos oficiales del Tercer Reich escaparon hacia Sudamérica con identidades falsas y pasaportes otorgados bajo la protección de miembros del clero. Si quieres seguir explorando los secretos ocultos del mundo, suscríbete y acompáñanos en nuestro próximo viaje, porque la historia siempre oculta un rostro que pocos se atreven a mirar de frente. Prepárate, porque lo que descubrirás hoy probablemente nunca te lo contaron. El Vaticano es el estado más pequeño del mundo, apenas 44 hectáreas, menos que muchos parques de grandes ciudades. Lo que pocas personas saben es que la Ciudad del Vaticano no es solo un símbolo religioso, es también un actor político, económico y cultural con influencia directa en gobiernos, naciones y sociedades secretas. Su corazón late en la Basílica de San Pedro, un templo construido sobre la supuesta tumba del apóstol Pedro. Bajo la majestuosa cúpula de Miguel Ángel, bajo los mármoles y los frescos, existen túneles, cámaras ocultas y bibliotecas subterráneas que han alimentado rumores durante siglos. Entre estos misterios, destaca la Biblioteca Apostólica Vaticana, fundada en 1475 y considerada uno de los archivos más importantes y ocultos de la humanidad.
Hay rumores de que dentro de esos archivos se esconden pruebas sobre contactos con civilizaciones antiguas, informes de fenómenos paranormales y documentos que registran rituales oscuros llevados a cabo en siglos pasados. Pero los secretos del Vaticano no son solo documentos. Existen leyendas sobre cámaras ocultas bajo la basílica, donde se resguardan reliquias jamás mostradas al mundo. También se habla del Grial Vaticano, una supuesta copa de origen desconocido protegida celosamente por el alto clero, y de artefactos provenientes de templos paganos, trasladados en tiempos del Imperio para ocultar saberes considerados herejía. Los escándalos que han sacudido al Vaticano a lo largo de la historia también son parte de sus rincones más oscuros. Y si nos adentramos aún más, hay documentos desclasificados que revelan la implicación del Vaticano en procesos políticos a nivel mundial. Pero quizá uno de los temas más oscuros sean los casos de exorcismos secretos, de los cuales solo conocemos pequeños fragmentos. También circulan rumores de una supuesta sala denominada el Salón del Espejo Negro, una estancia dentro del Vaticano, donde se realizarían estudios ocultistas y donde se mantendría contacto con conocimientos considerados malditos por la propia Iglesia. Más allá de lo espiritual, el Vaticano controla una inmensa red de bienes, bancos, propiedades y empresas. Pero la pregunta más inquietante es, ¿por qué tanto secretismo? ¿Qué hay detrás de los muros sagrados? Quizá nunca sepamos toda la verdad. Esto fue Dimensiones Históricas. Si quieres seguir explorando los secretos ocultos del mundo, suscríbete y acompáñanos en nuestro próximo viaje, porque la historia siempre oculta un rostro que pocos se atreven a mirar de frente.